estamos aquí muy contentos en la Casa del Campesino, invitándolos a un programa de lujo. Estamos de invitada especial a la pastora Leti Torres con el tema No maldigas tu crisis. Si gustan comunicarse con nosotros al 83 40 86 50. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Chequina y pues es un gusto saludarlos y de que nos estén acompañando. Y bueno, el tema de hoy es No maldigas tu crisis y tenemos de invitada especial a la pastora Leti Torres. Es un gusto, pastora, de que nos esté acompañando. Muchas gracias, Sandra, por tu invitación. Le doy gracias a Dios primeramente que me permite estar aquí nuevamente compartiendo de su preciosa palabra, esperando primeramente que sea de grande bendición para todo aquel que nos escucha, ¿verdad? Y también pues para cada uno de los que estamos aún aquí, ya que la palabra de Dios pues es una palabra rema, es una palabra que corre, como dice la propia palabra, ¿verdad? Y que haga en cada corazón y en cada pensamiento para lo que fue enviado. Así es. Y sobre todo estamos ahorita en un tiempo realmente algo difícil. Claro que sí. En el tiempo en el cual andamos con los afanes de la vida, ahí existen problemitas y empezamos con dudas, con falta, cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, bueno, empezamos con dudas, hay desconfianza, temores, angustias y no sabemos qué hacer en nuestra vida, pero ahí entra una crisis. Pero ¿qué nos puede decir, pastora? ¿Qué es una crisis para que la gente pueda tener una idea y de ahí ya partimos en el tema? Ok, pues mira, Sandra, sabemos que el país entero vive muchas crisis, las familias viven crisis, ¿verdad? Crisis emocional, crisis espiritual, crisis económica, ¿verdad? Crisis matrimonial, crisis con los hijos. Hay diferentes tipos de crisis, pero en sí una crisis es un estado el cual cuando llega a ti, a tu vida, cualquier tipo de crisis, cualquiera que sea, cambia el tiempo en que vives, cambia tu entorno, ¿verdad? Muchas veces cambia tu manera de pensar, de sentir, de actuar. Y entonces la palabra de Dios es clara y podemos ver aún en medio de la palabra cómo hay diferentes tipos de crisis, pero ahí en Cristo, en la palabra de Dios, es donde nosotros encontramos esa ayuda, ese refrigerio, esa salida, ¿verdad? Esa paz que en medio de la crisis, pues no la encuentras, porque hasta parece que se te olvida, ¿verdad? Aún los cristianos ahorita, hoy en día, no hay quien no esté viviendo tal vez alguna crisis, ¿verdad? Y nosotros se nos olvida la palabra, principalmente aquello que dijo Jesús: mi paz te dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Así es, y sobre todo como dice, no estamos exentos nadie de pasar una crisis y sobre todo, pues lo importante de una crisis es entender qué es lo que tengo que aprender y pasar esa crisis, dar ese saltito más allá de decir ya la libré. Bueno, mira, pues casi por lo regular, ¿verdad? ¿Quién se goza en medio de una crisis, verdad? Así Algunos es. que nos estén viendo, pues han de decir, ¿verdad? Pues, ¿qué clase de hermana será esa, verdad? Que le gusta, ¿verdad? Las crisis. No es que nos guste, es que el mundo es así, el mundo es por tiempos, es por momentos. Entonces la crisis tarde o temprano te llega, ¿verdad? Pero el tema es: no maldigas tu crisis. ¿Por qué no debemos de maldecir las crisis? Porque en medio de la crisis, aparte de que es algo que Dios permite en nuestra vida, por diferentes razones, por diferentes motivos, por diferentes circunstancias, las cuales Dios quiere, como lo dijiste tú, que avancemos un pasito más,
que subamos otro escalón más, que lleguemos a otro nivel más allá del cual nos encontramos antes de vivir o de pasar una crisis. Entonces, cuando el Señor me dio este tema, no maldigas tu crisis, como que a mí no me caía el 20, yo decía, bueno, pues sí, es lo contrario, o sea, siempre maldecimos el momento de crisis, como lo dije al principio, cualquiera que sea la situación en que estés pasando, pero hay diferentes circunstancias o situaciones que la misma crisis te enseña. En primer lugar, voy a tocar un punto bien importante. La crisis te enseña, ¿verdad?, a ti tu identidad, esa identidad que tú tienes realmente como hijo de Dios. Y en segundo lugar, la crisis te enseña las personas que realmente están contigo, tus verdaderos amigos, ¿verdad? Aquellos que van a estar contigo, que van a pasar ese momento de prueba, de lucha, de tribulación, de angustia, de enfermedad, de cárcel, de muerte. Entonces, es muy importante entender esto, que la crisis deja cosas sorprendentes y enseñanzas que en un futuro a ti te van a ayudar para poder reconocer el territorio que estás pisando. Así es, y sobre todo, bueno, dijo una parte muy importante, identificar la identidad en Cristo Jesús. Entonces, ahí es un punto, pero bien delicado y a la vez bien hermoso, porque realmente en la crisis vamos a ver cuánta fe tenemos, estar totalmente confiados, plenos de que Dios nos va a ayudar, que vamos a salir de esa crisis, que vamos a estar fortalecidos. Cuando estamos nosotros, tenemos la identidad en Cristo, sabemos que va a haber aflicciones, tribulaciones, pero aún así, como de todas maneras, o sea, vamos a estar bien fortalecidos porque en su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, vamos a poner toda de nuestra parte confiando en el Señor, de que Él va a obrar en nuestras vidas. Y la otra que también mencionaba, de que pues realmente las personas que van a estar ahí con nosotros, pues son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, los de la iglesia, que les vamos a estar pidiendo también en oración, oye, por favor, ora por mí para que todo fluya. Y entonces, en el momento en que nosotros empezamos a orar, hay una transformación completamente diferente, no todo nos ayuda a nuestro favor y entonces empezamos a ser más fortalecidos y bueno, cuando hay una oración, pues Dios toca el corazón de Dios. Sí, claro que sí, podemos ver cómo aún el salmista, ¿verdad?, reconoció los momentos de crisis en los que estaba él pasando, ¿verdad? Llegó varios momentos, como el Salmo 13, donde dice, ¿hasta cuándo, Jehová, verdad? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Entonces, muchas veces nosotros creemos, aún siendo cristianos, como lo dije, creemos que cuando estamos en momentos de crisis y no se resuelve, no sé, de la noche a la mañana, o como tú crees que debería de resolverse en la crisis, ¿verdad? Entonces tú crees o que la oración no fue escuchada, o que Dios ya no te ama, o que se ha alejado de ti, o simplemente que ha escondido su rostro de ti, ¿verdad? Entonces podemos entender nosotros esta clase de circunstancias, pero como dice la misma palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y sobre todo, bueno, también es importante entender que dentro de las crisis, bueno, van los planes de Dios, porque de ahí nosotros, si somos soberbios, si somos altivos y estamos muy bien económicamente o en un buen empleo, y si somos orgullosos o influye más nuestro ego, bueno, Dios dice, baja un poquito, sí, para que, bájale 3 rayitas, se podría decir, ¿verdad? Sí, para que en un momento dado te doblegues, seas más humilde de corazón y ahí veas mi manifestación. Dentro de las crisis también es muy importante porque es donde se manifiesta el poder del Señor en nuestras vidas. Así es, Sandra. No sé si me permitas tantito, pero sí, a mí me gustaría leer estos versículos que están en Mateo 14 del 22 al 33
y este versículo habla especialmente y dice, Jesús anda sobre el mar. Podemos ver aquí que como los discípulos de Jesús, que estaban tan apegados a Jesús, que estaban tan apegados en convivencia con Él, en trato personal, cómo vivieron este momento de crisis en medio de la tempestad. Entonces, cuando nosotros aquí en lo secular vienen las tempestades, entonces ahí es cuando nosotros vemos todo nublado y caemos en todo lo que viene aquí, ¿verdad? Que más adelante lo voy a leer acerca de la crisis. Sí, y pues las crisis, más que todo, pues la gente se desanima, como comentaba hace rato, no escucha, sientes que no escucha la voz de Dios, que Dios se alejó, que no te responde, pero a la vez Dios permite ciertas crisis para que tú lo busques a Él y Él se pueda manifestar. Y es importante también preguntarle a Dios, o sea, dentro de las crisis, lo que yo te estoy pidiendo, ¿va de acuerdo al propósito de tuyo en mi vida? Porque también eso es una parte importante. Sí, amén. Fíjate, aquí podemos ver cómo dice aquí que Jesús, ¿verdad?, hizo entrar a sus discípulos en la barca y que fueran delante de él. Y más adelante aquí en Mateo 14:32 dice que ya estando ellos en la barca, dice que a la cuarta vigilia de la noche, entonces dice que vino una tormenta, una tempestad. Entonces dice que en medio de la tormenta ellos clamaron, pero cuando Jesús se acercó a ellos, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole que él venía sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, aquí podemos ver varios puntos. En primer lugar, ellos vivieron una crisis de temor por causa de lo que venía en los vientos, no sé, me imagino que estaban tremendos porque pues ellos eran pescadores, ellos tenían la experiencia de los vientos fuertes, ellos tenían la experiencia de las olas, me imagino que pues gigantes. Entonces, ¿cómo sería esa tormenta? ¿Cómo sería esa crisis, verdad? Para que ellos temieran. Pues me imagino que el temor de que se volteara la barca, que se fueran a ahogar. Sí, pero algo que nos hace la crisis a nosotros en medio de cada uno de ellos, en primer lugar dice que ellos vieron un fantasma. O sea, la crisis te hace ver cosas que no son. O sea, fantasmas te aparecen donde sea. No quiero decir demonios, ¿verdad? Pero realmente la crisis te hace ver cosas que ni siquiera existen, en primer lugar. En segundo lugar, dice que ellos descendió su ánimo, porque el Señor les dice, tened ánimo, yo soy, ¿verdad? Entonces, en medio de la crisis se pierde el ánimo. Muchas veces, ¿cuánta gente no se quita la vida en medio de una crisis? En medio de una crisis te baja el ánimo, yo creo, hasta el suelo, y muchas veces piensas aún en matar. ¿Y cuántas veces, pastora, ahorita que dice eso, cuántas veces ya están a punto de que les llegue la bendición y por el desánimo ya no recibió la bendición? Así es, Sandra. Y más adelante también podemos ver cómo la crisis te hace que dudes de Dios. Porque recuerden, si ustedes recuerdan la tentación de Jesús, que también está ahí en el libro de Mateo capítulo 4, el enemigo le dice, cuando quiso tentar a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. O sea, entra primeramente la duda. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que le dice aquí Pedro? Si eres tú,
¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento había duda de que fuera Jesús, sino ellos veían un fantasma, no veían a Jesús, veían un fantasma. Entonces, también aquí dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y luego dice aquí que tuvieron miedo. Entonces, fíjate, la crisis produce ver cosas que no hay, produce que el ánimo descienda o mengüe, produce que haya duda, ¿verdad? Y produce también temor, ¿verdad? Entonces son 4 cosas que la crisis produce en cada uno de nosotros según las circunstancias que estemos viviendo. Y sobre todo, como decía usted, cuando viene la crisis, aparecen fantasmas, cosas que no son, y las vemos gigantes, las vemos bien complicadas, y realmente vemos que es imposible para las cosas, y dice uno, no, y entra el desánimo, entra la desconfianza, la duda y los temores, como comentaba. Entonces, hay que ir venciendo esos temores, creyendo en Dios, en que Él va a obrar de acuerdo al propósito que tiene en cada uno de nosotros, el volver a tener esa confianza, depositarla, entregarle esas cargas, el poder caminar así como ahorita decía de que dice Jesús, ven y empiezas a caminar y das el paso y como de que me caigo, no me caigo, ¿qué pasa? Entonces, así es importante que nosotros pisemos con confianza, que caminemos de acuerdo a los estatutos del Señor, de poder decir, yo estoy caminando firmemente porque yo confío en Jesucristo. Y fíjate que aquí hay algo que el Señor mismo le dice a Pedro, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces nosotros, como tú lo acabas de decir, vamos caminando en medio de la crisis y vamos avanzando. Pero llega el momento en que tú dices, no pasa nada, no se resuelve nada. Y empieza a menguar también la fe. Viene el temor, viene la angustia y entonces te hundes hacia abajo. Cuando que estabas, como dices tú, tantito, te faltaba solamente un paso para llegar a la bendición que Dios tenía para ti, ¿verdad? Entonces por eso Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, si escudriñamos bien esta palabra, dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, bienaventurado eres tú, el Hijo de Dios. ¿Para qué sirvió esa crisis? ¿Para qué? Para que ellos reconocieran en su corazón que realmente ellos caminaban con el Hijo del Dios Altísimo. Y la crisis también para eso te sirve, para que tú entiendas que Dios nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar, que siempre va a estar en el momento de crisis ahí a tu lado, enfrente de ti, esperando simplemente a que tú te quieras levantar y caminar hacia adelante. Así es, si tú estás pasando en una crisis familiar, que estás con problemas con tu esposo, tu esposa, con los hijos, que a veces hay rebeldía, a lo mejor estás desempleado, alguna situación en la cual tú estás pasando en crisis, ponte en manos de Dios, créele realmente, busca a Dios, busca en la palabra. Aquí hay muchísimas promesas, aleluya, en las cuales ahí te puedes reafirmar, confiar en el Señor y estar orando y decir, Señor, yo aquí tengo estas promesas en las cuales yo sé que tú no vas a fallar, y poner todo tu corazón, toda tu disposición, el poder también hacer tu parte, porque también es importante el que tú camines en fe, el que tú actúes también para que puedas salir adelante de esa crisis. Y esa crisis, cuando tú ya hayas pasado ese brinco, ese escalón, pues bueno, vas a estar súper fortalecido espiritualmente, bien afianzado, y cuando venga otra crisis, pues o sea, ya no te vas a asustar, ya vas a tener una experiencia más en la cual tú dices, bueno, o sea, yo ya sé que confiando en el Señor, no importa. Sí, fíjate, Sandra, que aquí donde Jesús le recalca, fíjate, Jesús no le dijo,
¿Por qué viste un fantasma? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué tu ánimo se menguó? Jesús no le reclamó ni le dijo nada, simplemente le dijo, hombre de poca fe. Porque lo que Dios necesita en medio de la crisis es simplemente que tu fe crezca, que tu fe se dirija hacia Él, que tu fe se dirija hacia esa fuente de ánimo, esa fuente de amor, esa fuente de misericordia, esa fuente de gracia, que siempre va a estar ahí la gracia de Dios, la misericordia de Dios dispuesta. Algo que a mí me queda claro, ¿verdad? Y en mi vida personalmente siempre lo aplico y yo digo, Señor, si tú fuiste tan poderoso para abrir el mar rojo, yo estoy segura que en los momentos de mi crisis, así como el faraón iba detrás de tu pueblo y lo iba persiguiendo y lo iba correteando y iba con la mentalidad de que voy a acabar con ellos y ahí en el mar van a morir todos, entonces para cuando el faraón iba a llegar, el mar se había abierto. Entonces siempre estará ese mar de misericordia dispuesto a abrirse, en medio de la crisis que tú tengas, cualquiera que sea esa crisis. Solamente necesita Jesucristo la fe, esa fe bien fundamentada. Así es, definitivamente, y entonces hay que estar bien, esa fe debe estar bien fundamentada en la palabra de Cristo, tener nuestro corazón, nuestros ojos espirituales también enfocados en Cristo Jesús para poder ver y dar ese paso de fe, porque cuando estamos en crisis mengua nuestra fe. Y pues empezamos a dudar, decimos, no, yo tengo mucha fe y todo, pero llega un problemita pequeñito y ya empieza uno a reclamar, o ya, si alguien, por decir, llegas a estar enfermo, o hay alguna separación, pues te cae tu desánimo, empiezas a menguar la fe, ya no es lo mismo. Y pues en vez de declarar, ¿verdad? Hacer declaración de fe, de que vas a salir bien, vas a estar sano, esa relación que a lo mejor realmente estaba muy deteriorada, bueno, va a ser restaurada, porque Dios hace tantos cosas, tantos milagros. Puede que a lo mejor tu matrimonio estaba tan destruido y Dios, cuando tú invocas a Dios, Dios empieza a meter su mano en tu matrimonio y es restaurado. Fíjate que sí, Sandra, aquí podemos ver nosotros en el libro de Eclesiastés, podemos ver también nosotros cómo habla acerca de los tiempos. En el libro de Eclesiastés dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Y dice tiempo de nacer, tiempo de morir. Y ahí vienen diferentes tiempos, o sea, tiempos buenos y tiempos de crisis, ¿verdad? Tiempo de amar y tiempo de abstenerse de amar, ¿verdad? Tiempo de recoger piedras y tiempo de esparcir piedras, tiempos de dar y tiempos de emberbechar. Entonces, ahí podemos ver tiempo bueno y tiempo de crisis, tiempo bueno y tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos advierte acerca de los tiempos y de la vida. Si hay algo que la crisis hace, es eso. La crisis cambia el tiempo en el que estás viviendo, ¿verdad? Como testimonio lo voy a decir, hace poco iba una pareja, ¿verdad?, a contraer matrimonio y resulta que hace como 8 días falleció el muchacho y tú lo ves sano y tú lo veías sano, y lo veías pues que tú dices, pues de qué falleció. Llegó el momento de esa crisis, fue algo bien tremendo. Gracias a Dios por esta mujer de Dios, que Dios la está levantando, que ella está entendiendo que todo tiene un propósito delante de Dios y que como la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Delante de Dios los tiempos son de Él. El tiempo de prueba, el tiempo de lucha, el tiempo de tribulación, el tiempo de angustia, el tiempo de felicidad, el tiempo de llorar, todos los tiempos, Dios es Dios de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces no hay un tiempo de crisis o de aflicción que tú vivas
que Dios se desentienda de ese tiempo, porque Él es el dueño de los tiempos, ¿verdad? Así es. Y sobre todo, bueno, Dios tiene ese tiempo, esos tiempos bajo su control. Él sabe en qué momento Él influye, en qué momento te permite que tú actúes para ver qué tan afianzado estás. Hay veces en que es tiempo de silencio para Él, en el cual está trabajando en tu vida, está tratándote también cuando estás en un momento dado que tienes todo y no valoras también a veces a la familia, no valoras tu salud, no valoras muchas cosas. Entonces, bueno, viene esa crisis para que puedas estar consciente de las bendiciones que Dios te ha dado y que a veces no lo valoramos y lo consideramos como algo natural, pastor. Fíjate, que muchas veces de nosotros, aún los cristianos, decimos, no, pues Jesús era Dios. O sea, pues Jesús no me puede entender. Pero Jesús mismo, dice la palabra del Señor ahí en el libro de Mateo, que Jesús mismo vivió una crisis. Una crisis antes de ser entregado. Dice que Jesús fue al monte a orar. Y aquí podemos ver cómo Él escogió a 3 de sus discípulos para que lo acompañaran a orar. Pero Él les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, aquí podemos ver cómo Jesús estaba pasando por una crisis emocional. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que le esperaba y Él buscó apoyo, ¿verdad? Ya vimos cómo la crisis te enseña, tu identidad. El apóstol Pablo decía en el libro de los Hechos, habla acerca de cómo él primero era un matón, primero él tenía otra clase de vida. Yo creo que él nunca se imaginó servirle a Dios ni nada por el estilo, pero luego él reconoce y dice, ahora soy lo que soy por la gracia de Cristo Jesús. Entonces ahí él reconoció la verdadera identidad que él tenía, que lo que era, lo era por honra y gloria y el amor derramado de Cristo Jesús en su vida. Por eso el apóstol Pablo también reconoce eso y dice, todo lo que vivo, lo vivo ahora o en el hoy, ¿verdad? En el poder del Hijo de Dios. Podemos ver esas dos declaraciones donde él reconoce una identidad muy diferente a la que él era antes. Pero ¿qué tuvo que pasar? Un momento de crisis. ¿Cómo fue la conversión del apóstol Pablo? Una conversión bien tremenda. Tuvo que vivir un momento de crisis para poder reconocer la identidad que tenía delante de Dios, como el Hijo de Dios, como el instrumento, porque Jehová le habla, ¿verdad? El Espíritu Santo le habla a Ananías y le dice, ve, porque instrumento de justicia me es este. Entonces podemos ver cómo cambió totalmente de un extremo a otro la identidad del apóstol Pablo. Así es, y muchas veces pensamos que aquella persona que está pasando una situación difícil o que pues es alcohólico, es drogadicto, es prostituta, está muy enfermo, grave. O sea, esas situaciones pensamos que la gente nunca va a cambiar, nunca va a sanar, pero tenemos un Dios tan poderoso, el Dios de lo imposible, ¿verdad? Que todo lo hace todo posible en nuestras vidas. Entonces, para Él no se le dificulta nada absolutamente. Entonces, ahí es cuando vemos nosotros la mano de Dios en nuestras vidas, donde dice, donde no había vida, yo te pongo un riñón nuevo, un corazón nuevo. Así es. Se cancela a tal enfermedad, donde tu matrimonio ya estaba destruido totalmente, donde tú veías que no iba a haber restauración, hoy yo te lo restauro. O sea, hay tantas cosas en donde también igual la rebeldía con los hijos, que en ocasiones los hijos no quieren saber de los padres o de los padres de los hijos. Y pues bueno, ahí en su palabra dice, ¿verdad? También de que yo haré volver los corazones de los hijos con los padres y de los padres con los hijos. Y fíjate, Sandra, que si hay algo que tiene nuestro Dios es eso, que Él es un Dios que nos entiende,
en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier crisis, como lo dije al principio, si es de tu matrimonio, si es con tus padres, si es con tus hijos, si es económico, si es de enfermedad, ¿verdad? Cualquier crisis que tú estés pasando, yo te aseguro que en Cristo no solamente hay una buena respuesta, no solamente hay una condición o una diferente a la que tú estás esperando. Lo que sí podemos asegurar es que Dios es fiel. Él siempre es fiel y siempre será fiel. Él dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que estés, en cualquier momento de situación y de circunstancias, ¿verdad? Podemos ver también en la vida de David, antes de que David fuera el rey de Israel, era un jovencito cuando fue, y podemos ver cómo los hermanos de David ya eran soldados y pues ya tenían una vida, como quien dice, resuelta. Pero resulta que cuando ellos salían, dice que el Goliat, el gigante, ellos sí lo veían como un gigante. Yo quiero entender que David nunca lo vio como gigante, ¿verdad? Porque David tenía experiencias sobrenaturales. Decía que él cerraba el hocico de los leones, desquijaraba el hocico de un oso. Entonces él libraba a las ovejas de todo lo malo, ¿verdad? Él era como el salvador de las ovejas. Pero cuando él viene, él no ve a este hombre, a Goliat, como un gigante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él lo reta. En medio de la crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel, lo reta. Ahora, el gobernador o el gobernante o el rey en ese tiempo, ¿verdad? Quiso armarlo a él. Le puso casco, le puso de todo, como que déjate protejo, ¿verdad? Entonces, él no sabía que él tenía una protección sobrenatural, que era Jehová de los ejércitos. Por eso él se atreve así bien, con mucha confianza, le dice, cuando se enfrenta con Goliat, le dice, ¿tú vienes contra mí? Con espada y jabalina, dice, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces podemos ver cómo él se abandonó en medio de la crisis que el pueblo de Israel estaba pasando. Ahora, también dice ahí que le temían al Goliat, que le temían a ese gigante. La crisis no solamente nos hace ver fantasmas, también nos hace ver gigantes, porque nos hace ver el problema mucho más grande de lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos de David. Tenemos que cimentar nuestra confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que va con nosotros, ¿verdad? Así es, como poderoso gigante camina delante de nosotros y pues bueno, siempre nos va a cuidar. Él tiene ese cuidado en nuestras vidas. Él es el que nos fortalece a seguir adelante. Él es el que nos impulsa a creer de que lo imposible es posible, el poder dar ese paso de fe en el cual yo digo, pues yo puedo vencer ese gigante, tal vez tarde un poquito, ¿verdad? O sea, habrá momentos en que se solucionan las cosas inmediatamente, a veces un poco más larguito, otros un poco más tardado, pero de que Dios cumple su promesa, Él la cumple. Él siempre va a estar, tiene el cuidado de tu vida, tiene el cuidado de nuestra vida, siempre va a tratar de poner personas, situaciones, estrategias, herramientas en las cuales pueda darte para que tú en cierta manera puedas tomarlas y decir, bueno, yo con esto voy a vencer mi crisis. Sí, fíjate que sí, nosotros sabemos que Dios es un Dios poderoso, es un Dios soberano, y podemos saber cómo la misma palabra de Dios lo dice, no temas ni desmayes, ¿verdad? La misma palabra de Dios lo dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Y luego dice, y sé muy valiente. Hay crisis en que nomás
con una poquita de valentía y fe tienes, pero va a haber crisis en que tienes que ser muy valiente, como Jehová Dios le decía a Josué, porque sabía lo que le esperaba. Muchas veces nosotros vamos a tener que tomarnos de esa fortaleza, tomarnos de la palabra, agarrarnos de esa palabra para poder salir de esa crisis, para no hundirnos como se hundió Pedro, para no tener miedo, para no ver fantasmas, para no ver gigantes. Vamos a tener que tomarnos de la mano poderosa de Dios, pero una cosa sí podemos estar seguros, que el Dios que le servimos es un Dios poderoso. Hay un dicho del mundo que dice, no le digas a tu crisis, no le digas a Dios lo grande que es tu crisis, dile a tu crisis lo grande que es tu Dios, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y bueno, el poder dar ese paso, el poder decir, bueno, yo esa crisis no importa, yo voy a seguir luchando, voy a seguir orando, yo voy a estar intercediendo. Yo confío, yo sé que tengo un Dios todopoderoso que camina delante de mí y yo creo en sus promesas, yo creo en que Él hará ese cambio en mi vida y que se va a lograr hacer muchas cosas, eso y mucho más. Fíjate que sí, Sandra, nosotros podemos lograr muchas cosas conforme a la voluntad de Dios, aún en medio de la crisis. El salmista pasa por muchas situaciones y circunstancias difíciles. Aquí algo que realmente nosotros tenemos que entender es que el que seas o no seas cristiano, el que le sirvas o no le sirvas a Dios, el que hagas o no hagas la voluntad de Dios, eso no nos va a librar de crisis, de situaciones, de circunstancias adversas. El mundo es mundo y el mundo no se va a detener, ¿verdad? Y el enemigo menos se va a detener todavía. Pero sí sabemos y tenemos que entender que, como dice en la palabra del Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Quién podrá simplemente, como dice la palabra, acusar a los escogidos de Dios? Ni siquiera nadie puede ir delante de Dios a acusarte, porque Él así te escogió. Hombre, mujer, señorita, joven, que estás viendo este programa, que estás pasando por una crisis, a la mejor emocional, económica, de salud, tómate de la mano de Dios. Yo te aseguro que Dios puede hacer un cambio total en tu vida. Dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Quién no está en una crisis en desesperación? Yo creo que todo mundo está en desesperación, pero ahí está la palabra. Tómate de esa palabra, porque esa palabra dice es viva y eficaz. Sí, y siendo la palabra de Dios, pues definitivamente es viva y eficaz. A veces llegamos cansados, agotados, sedientos, hambrientos de una palabra y cuando escuchamos la palabra de Dios nos afianzamos, empieza a recorrer en nuestro interior esa agua viva, ¿verdad? Donde dice también en la palabra, ¿verdad? Que los que vengan a mí, los que están sedientos y tomarán esa agua viva y nunca tendrán sed, ¿verdad? Fíjate que algo que a mí me mueve mucho en mi corazón en momentos difíciles de mi vida es que también dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. Y es una pregunta, y una doble pregunta porque dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? O sea, es una pregunta doble. ¿De dónde vendrá mi socorro o de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Y él mismo acepta y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que nos ayuda en momentos de crisis y de situaciones y de circunstancias es ese Jehová de los ejércitos. También la crisis es como dice la palabra, es como el horno de fuego. Podemos ver cómo en Daniel había 3 varones que entraron al horno de fuego. ¿Qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios que seremos probados como el oro. Él dice en su palabra que el oro es probado en el horno. Y la crisis, cualquiera que sea, es como el horno de fuego, en donde tú vas a ser no solamente probado, sino limpiado
para que ese resplandor o ese valor que Dios te ha dado pueda salir a relucir. Fíjate que algo que también la crisis nos enseña en medio de todas las cosas, como ya lo dije, el segundo punto es a ver quiénes son las personas que están contigo en momento de crisis, ¿verdad? Algo que Jesucristo le hablaba y le decía a los discípulos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste agua, tuve frío y me cobijaste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y me llevaste el pan. Y los mismos discípulos le dicen, Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? Entonces, ¿qué dice? Por cuanto a uno de mis pequeñitos se lo hiciste, a mí mismo me lo hiciste. ¿Qué nos enseña esto? Los momentos diferentes de crisis en los cuales podemos estar nosotros. Pero ahí va a estar Jesús con nosotros. En medio de esa crisis, Él va a estar con nosotros. Y allí es donde te enseñan. Dice un dicho del mundo también, ¿verdad? Que en la cama y en la cárcel se conoce a los verdaderos amigos. Así es. Entonces, eso es algo que nos muestra también la crisis. ¿Quiénes son las personas que realmente tienen ese valor en tu vida? ¿Quiénes son las personas que entran en el horno en tu vida juntamente contigo, verdad? Yo creo que son personas muy valiosas, porque nosotros somos tan dados de que como tenemos el amor de Dios, a todo mundo le llamamos amigo, ¿verdad? A todo mundo le decimos, ay, cómo me ama, o cómo me quiere, o cómo me echa la mano, porque no la has necesitado, a lo mejor nomás es el dedo el que te está dando. Así cuando es, necesites cuando toda la mano, no te- a ver si está el amigo ahí, Así a es. ver si está el hermano que te abraza y te dice que te ama tanto, a ver si está la familia que tanto te ha dicho que cuando lo necesites ahí vas a estar. La crisis nos enseña, la crisis es como el horno que nos enseña también y aparta la escoria que nos rodea para poder brillar con luz propia. Y definitivamente cuando pasamos, como comenta usted, cuando pasamos por el fuego, por ese horno, bueno, ahí nos vamos puliendo, vamos sacando esas virtudes, ese carácter donde a lo mejor pensábamos que éramos incapaces, donde pensábamos que no valíamos nada. Y ahí cuando empezamos a buscar a Dios y que Él nos fortalece y decimos, o sea, ya cuando pasó la crisis, ¿verdad? Volteas a ver y dices, wow, ¿de dónde saqué aquella fuerza? ¿De dónde saqué ese impulso? ¿Dónde obtuve esto para que mi familia saliera adelante, para que mi hijo saliera el medicamento para su medicina, ¿verdad? Porque estaba enfermo mi esposa. O de dónde saqué yo aquella fuerza, esa restauración cuando había momentos de crisis de matrimonio o algo. Y bueno, pastora, ya estamos casi a punto de terminar. Nos queda 5 minutos. ¿Nos podría dar alguna oración de fe para la gente? Claro que sí, a mí me gustaría orar por todos aquellos que nos están viendo. Nosotros lo que ofrecemos está en este libro que es sumamente sagrado, y a mí me gustaría hacer una oración por cada uno de ellos, si tú me lo permites, Sandra. Sí, claro. Pues vamos a orar. Yo les pido a cada uno de ustedes que si tienen alguna necesidad en este momento, pongan su confianza en ese Dios que todo lo puede. Bendito Señor, en esta hora, Padre, estamos delante de tu presencia y ponemos delante de ti la situación, la circunstancia, la adversidad o la crisis que esté pasando cada una de las personas que nos están viendo. Te pedimos, mi Rey precioso, que seas tú obrando maravillosamente, así como obraste en cada una de las situaciones y circunstancias que dice tu palabra, Señor. Te pedimos, como dice tu palabra, mi Rey eterno, que tú seas el único que nos dé de esa fuente de vida eterna, que tú seas el que sacie y calme esa sed, Señor, que tú seas tan fiel como lo has sido hasta el día de hoy con cada uno de nosotros.
Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en cada una de las situaciones y de las circunstancias. Que tu Espíritu Santo los sacuda de tal manera que ellos entiendan que no está solo, que no es el amigo, el padre, la madre, la economía o cualquier otra cosa que los rodee, que les va a dar esa seguridad. Solamente dice tu palabra que en ti todo es sí y es un amén. Tú no conoces un no por respuesta, Padre, porque tú todo lo puedes. Tu palabra dice, ¿hay acaso algo imposible para mí? Tú eres el Dios de los imposibles y a ti clamamos y declaramos y decretamos en el nombre de Jesús que muchas personas de las que nos están viendo en esta hora van a hablar y van a decir, mi problema o la circunstancia o la crisis se resolvió, porque decretamos que en el nombre de Jesús cada situación tiene una solución en ti, por el poder de tu sangre preciosa y por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por lo que ya hiciste en cada crisis, en cada situación, en cada circunstancia. Gracias por las personas que estamos en este lugar, gracias por la vida de nuestra hermana Sandra y gracias por cada uno de los que han hecho posible estos momentos. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchísimas gracias, yo le agradezco mucho por habernos acompañado. ¿Nos puede decir en dónde la pueden localizar, pastora? ¿En qué iglesia está? Si alguien en estos momentos está pasando por una situación difícil, ¿dónde se podrían localizar? Mira, nosotros estamos ubicados en un lado de tierra propia, se llama la colonia Valle Los Encinos. Estamos en la avenida Encinos, Cruz con Salto de Juanacatlán, en el número 214, y mi teléfono es el 811-904-2768. Estamos ahí para bendecirles, estamos ahí para ayudarles, estamos dispuestos a dar esa palabra de aliento las 24 horas del día, porque estamos al servicio de Dios las 24 horas del día, Sandra. Pues muchísimas gracias, yo estoy muy agradecida con usted por haberme acompañado y la verdad que es un privilegio, un gozo para mí cada vez que viene usted aquí con nosotros, porque realmente aprendemos muchísimo de la palabra de Dios. Gracias, Sandra, al contrario, estoy muy agradecida. Para uno es un honor declarar, ¿verdad? Y compartir la palabra de nuestro Dios. Muchísimas gracias y bueno, a todo el público agradeciendo por habernos acompañado. También los invito a que me den un like a mi página Sandra Montemayor-Chequina y bueno, los espero el próximo domingo de 7 a 8 de la noche aquí en regioenvivo.tv. Hasta pronto. Dios me los bendiga.